La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Algo nuevo acerca de un tema viejo. Y es del Ordained Women, ordenen a las mujeres, que pasó hace unos meses. Y esto es algo nuevo, un artículo que salió en el New York Times. Y me parece interesante porque hubo un artículo que le respondió a esto de un mormón. Y que fue muy cruel. Y que tuvo muchos comentarios y todo. A ver de qué se trata. El artículo se llama "De mujeres mormonas, una avalancha de solicitudes y preguntas sobre su papel en la iglesia", en el New York Times. El año pasado, cuando Christy Money estaba planeando una ceremonia de nombramiento de su bebé, es decir, una bendición, en su congregación mormona, preguntó si podía sostener a su recién nacido o recién nacida durante la ceremonia, sentados o de pie en el interior del círculo de hombres que bendeciría a su hija. "Todo lo que quiero es sostener a mi bebé", la doctora Money, una psicóloga de 29 años de edad en Santa Mónica, California, le dijo a su obispo. Ella dijo que él se negó, explicando que solo los hombres que poseen el sacerdocio podían participar. "Me partió el corazón", dijo la doctora Money en una entrevista telefónica. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos sacerdotes y autoridades de gobierno forman una galería totalmente masculina de líderes, se enfrentan a un geyser de las preguntas de las mujeres que quieren una mayor participación y visibilidad en prácticamente todos los aspectos de la vida mormona. Mientras que muchas mujeres mormonas dicen que están satisfechas con las cosas como son, otras quieren poseer el sacerdocio junto con los hombres, esencialmente borrando la idea tradicional de que Dios quiere que los hombres y las mujeres lleven a cabo diferentes roles. Un tercer contingente argumenta a favor de dejar que el sacerdocio les pertenezca solo a los hombres, pero plantea preguntas. ¿Por qué pueden las autoridades religiosas masculinas preguntar a las mujeres detalles íntimos de su vida sexual en reuniones en las que otras mujeres no pueden estar presentes? Estos son entrevistas de dignidad, por supuesto. ¿Hay una razón por qué las mujeres no pueden manejar la contabilidad o las finanzas en las congregaciones? En una respuesta a un artículo publicado en el New York Times el domingo, en la que los líderes de la iglesia dijeron que estaban interesados en ampliar las oportunidades para los miembros femeninos, o las miembros, las mujeres mormonas derramaron solicitudes: ser presidentas de la escuela dominical, planear la adoración, que se les permita enseñar seminario, mientras que tienen hijos menores de 18 años, dejar que sus hijas sirvan como ujieres, es decir, las que pasan los programas al comienzo de las reuniones. Y sí, la verdad que hay cosas que no tienen ningún sentido, no tienen por qué ser propia de los sacerdotes. ¿Por qué solamente los sacerdotes pueden pasar el programita al principio de la reunión? ¿Por qué solamente los sacerdotes pueden enseñar seminario? ¿Por qué solamente, bueno, aquí no, yo tuve maestras en Argentina. ¿Por qué las mujeres no pueden estar a cargo de las finanzas? Hay mujeres que tienen títulos de contabilidad, ¿por qué no? Prefieren a un hombre que no sabe nada de matemáticas, porque es un hombre, es un sacerdote, antes que a una mujer que es totalmente capaz. Eso no tiene nada que ver con el sacerdocio, ¿verdad? Entonces esto es lo que dice este tercer grupo. El grupo de jóvenes de mi marido recién entrenaron para escalar el Mount Rainier juntos. Jennifer McDonald, una psicóloga clínica de 36 años de edad en DuPont, Washington, que apoya la ordenación de mujeres, escribió en un email. Las actividades correspondientes para las mujeres jóvenes eran acolchar, hacer brazaletes de amistad, aprender a cómo estilizar el cabello, dijo. Y eso es otro problema también a mí. Me parece que en la iglesia estamos tratando de hacer que las mujeres sean inútiles. La educación está bien, pero mientras no interfiera con la familia. Actividades de sociedad de socorro, hacemos cositas qué sé yo, tarjetas para los libros, cositas con caramelo, o sea, cosas que no tienen mayor importancia. Está bien de vez en cuando hacer eso, pero es todo lo que hace, ¿no? Es como que la iglesia trata de que las mujeres no tengan una capacidad de hacer algo interesante, ¿no? Como hacen los hombres, como dice acá, que los hombres se entrenaron juntos para subir a un monte, ¿no? A una montaña muy alta ahí en Washington. Entonces esto es lo que se quejan estas mujeres. La iglesia está haciendo que las mujeres sean prácticamente inútiles, ¿no? Está esa mentalidad. Entonces una mujer no consigue su educación porque tiene que cuidar a su familia. Entonces cuando algo le pasa a su esposo o se va o lo que fuera, ella no tiene recursos, ¿no?
Ok, continúo. Muchos pidieron que las autoridades de la iglesia dejen de tratar de inculcar la castidad comparando a mujeres que han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio con chicles masticados. Esto es cierto, esto es algo que se enseña en la iglesia. Las mujeres que han tenido relaciones sexuales son chicles masticados, tablas con agujeros clavados en ellos, magdalenas que otra persona ya ha mordido. Estas comparaciones son muy sugestivas igual. Dijo Elisa Kohler, de 29 años, maestra y ex misionera que dejó de asistir a la iglesia debido a las preocupaciones acerca de cómo se trata a las mujeres. Aunque los líderes de la iglesia han tomado recientemente pasos pequeños pero significativos como la reducción del límite de edad para las misioneras, y para los misioneros también, e invitando a una mujer para que ofreciera la oración en su conferencia general, aún no está claro qué tan extensivamente la dirección central exclusivamente masculina está dispuesta a reconstruir sus reglas y la cultura o empezar a compartir la autoridad con las mujeres, ¿no? Como líderes de la iglesia somos muy conscientes de estas cuestiones culturales y por supuesto que las estamos abordando. Lisa K. Burton, funcionaria mujer de más alto rasgo de la iglesia y presidente de la Sociedad de Socorro de sus Mujeres, dijo en un comunicado. Una de las peticiones más comunes de las mujeres es que otras mujeres estén presentes cuando se hable de cuestiones personales con las autoridades masculinas, en las entrevistas de admisión al templo, confesiones de pecado y audiencias disciplinarias y discusiones de eventos traumáticos como la violación o la violencia doméstica. No es apropiado bajo las mejores condiciones y peligroso en las peores circunstancias colocar a una niña o a una mujer sola en una habitación con un hombre extraño para que describan estas situaciones personales y vulnerables, escribió Julia Jarrett, una abogada de 28 años de edad en Salt Lake City. Hace varios años, Alisa Schiffler, una ex misionera, confesó a las autoridades de la iglesia en Provo, Utah, que había tenido relaciones sexuales con su novio, una transgresión de la prohibición mormona contra el sexo prematrimonial, o la ley de castidad. Su obispo le preguntó si ella estaba usando anticonceptivos, el número de veces que tuvo relaciones sexuales, y si ella tenía una historia de masturbación, la cual también está en contra de las reglas de la iglesia. Hablar con un hombre de mediana edad acerca de esto y ser preguntadas estas preguntas, ser preguntadas estas preguntas, hizo que no quisiera volver a la iglesia, dijo la señora Schiffer. Tenía 23 en ese momento. Estaba siendo disciplinada por un consejo exclusivamente masculino, el cual se encontró igualmente molesto. Es como ser la ramera en la Biblia, dijo Schiffler, quien desde entonces ha sido reintegrada. Otras mujeres describieron casos de violencia doméstica o abuso sexual a las autoridades masculinas. Algunas de las mujeres dijeron que las autoridades habían manejado la situación bien, animándoles a ponerse en contacto con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero otras dijeron que la experiencia hubiera sido completamente diferente si un consejero capacitado o por lo menos otra mujer hubiera estado presente. Rena LeSue Smithy de Springville, Utah, ahora de 32 años, recuerda haberle dicho a su obispo hace 2 décadas que una adolescente la había molestado sexualmente. Como ella había estado usando pantalones cortos ajustados, ella creyó que la culpa era suya y lo confesó como un pecado, al cual su obispo trató como tal. El obispo dijo, sí, es un pecado. Estuvo de acuerdo con su petición en el momento de no decirles a sus padres y el niño mayor nunca tuvo que rendir cuenta. O sea, la niña tuvo que confesar, pero como era un secreto, el niño nunca tuvo que rendir cuentas, nunca se le preguntó nada, y ese es el doble estándar en la iglesia, ¿no? Se sigue diciendo, mujeres tienen que hacer esto, mujeres tienen que hacerlo esto otro. Incluso en el artículo, en marzo, en la Ensign de marzo, acá, hubo un artículo de un hombre diciendo justamente eso. Las mujeres van a tener el hombre que se merezcan, de acuerdo con cómo se vistan. Si se visten como prostitutas, supuestamente, van a tener solamente a un tipo que esté interesado en una prostituta, cosas así, ¿no? Entonces, es como que toda la culpa es en las mujeres, no en los hombres. Continuando. Incluso algunos obispos viejos dicen que se sentían incómodos presidiendo tales asuntos íntimos sin otras mujeres presentes. Un poco incómodo, sí, más que un poco, dijo Dean Bender, un terapeuta de 63 años en Roseville, California. Funcionarios eclesiásticos se negaron a comentar sobre la práctica.
Pero como leímos la semana pasada, el presidente Hinckley dijo que no, por supuesto, las mujeres se las cuida muy bien en la iglesia. Así que eso es lo que dijo él hace 20 años. En conjunto, las mujeres también han empezado a especificar lo que para ellas sería una integración más plena en la vida eclesiástica y en el liderazgo de la iglesia. Las mujeres que sirven en funciones de presidente de la Sociedad de Socorro, al jefe ejecutivo y la presidenta de la editorial de la iglesia, ella se llama Sherry Dew, dijeron en entrevistas que a menudo son consultadas por los máximos líderes de la iglesia, conocido como los hermanos. Bueno, en inglés sí se los conoce como los hermanos, the brethren. Pero solo estos líderes hombres hacen las decisiones finales sobre los asuntos que afectan a toda la iglesia. Es decir, una mujer puede dar una opinión o una sugerencia, pero los que deciden son los hombres. Siempre. Incluso cuando se trata de un llamamiento en la Sociedad de Socorro. La presidenta de la Sociedad de Socorro sugiere un nombre, el obispo está de acuerdo o no, pero es decisión del obispo, no de la presidenta. Las líderes de las organizaciones de mujeres de la iglesia deben estar presentes en todas las reuniones de toma de decisiones centrales, dijo Nayland McBain, una blogger que es considerada moderada en temas que tienen que ver con las relaciones entre los distintos géneros. Entonces ella dice, las mujeres deberían estar en todas las reuniones de la iglesia, las líderes mujeres. Las mujeres no deberían ser oradoras de precalentamiento para sus maridos, claro. Por ahí en una conferencia las mujeres van a dar un discurso y el resto de la conferencia son hombres. A eso se refiere, ¿no? Sino que deben predicar y ahondar en las cuestiones centrales de la doctrina públicamente, dijo Tina Mason Price, una científica de 32 años de edad en Provo, Utah. Aunque una mujer recientemente dio una oración en la Conferencia General de la Iglesia, los oradores varones superan en gran medida a las femeninas. Si vamos a tener 8 horas de conferencia, las mujeres deberían hablar más de 20 minutos, dijo Emily Palmer, una estudiante de posgrado de 29 años de edad en Eugene, Oregon. Más de 1.300 mujeres mormonas han firmado un manifiesto contemplando los cambios específicos. El documento, titulado Todos son iguales ante Dios, les pide a los hombres que dirigen la iglesia a considerar la ordenación de mujeres, lo que las autoridades en Salt Lake City dicen que está fuera de cuestión. Solo dando el sacerdocio a las mujeres puede abordar el desequilibrio de los géneros en la iglesia, afirma Kate Kelly, una abogada de derechos humanos en Washington, quien fundó el movimiento de Ordenen a las mujeres. No solo los mormones creen que el sacerdocio es el poder de Dios y puede realizar y oficiar milagros, sino que está también completamente entrelazado con la estructura del gobierno de la iglesia, dijo. No hay una cantidad de cambios graduales y ninguna cantidad de concesiones adicionales que la iglesia pueda hacer para extender una rama de olivo a las mujeres sin cambiar esa desigualdad fundamental. Entonces, hasta que las mujeres no tengan el sacerdocio, no van a ser igual que los hombres. Y esto es cierto, o sea, dicen que tenemos igualdad, que las mujeres tienen la maternidad, por eso los hombres tienen el sacerdocio. Pero eso es una excusa, por supuesto. La comunidad de Cristo, ellos le dan el sacerdocio a las mujeres y la iglesia Dios no les tiró un rayo, ni lo que fuera, ¿no? Pero bueno, ellos tampoco piensan que son la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, así que ahí está la diferencia. A ver, cuando a la doctora Money se le dijo que no podía sostener a su hija, Rosie, en la ceremonia de bendición en la iglesia, la sostuvo en su casa en su lugar, y luego se registró con el grupo de la señora Kelly. O sea que lo único que hicieron fue echarla, ¿no? El próximo mes, cuando los defensores de la ordenación de las mujeres sostengan más su reciente protesta, pudiendo ser admitidas en la reunión de conferencia general semianuales de la iglesia para los hombres, la doctora Money se les unirá a ellos con Rosie en sus brazos. Y eso fue lo que pasó en la última conferencia de sacerdocio, que las mujeres quisieron entrar para ver, porque los hombres pueden entrar en la reunión de las mujeres. Entonces la mujer dice, ¿por qué no podemos nosotros entrar en la reunión de los hombres? Y parece que se les va a permitir. Vamos a ver. Comentario mío. Ese fue el artículo. Comentario mío. Como es de esperar, muchos miembros de la iglesia no respondieron bondadosamente a este movimiento o a este artículo. Tampoco. Andy Caro, un blogger mormón, por ejemplo, se burló del movimiento, diciendo que las 1.300 personas que firmaron la petición representan solo el 0.01% de la membresía de la iglesia. Eso, por supuesto, si creemos el versito de que hay 15 millones de miembros en la iglesia. Por supuesto que en realidad son más como 5 millones activos, no 15. Por supuesto, en la iglesia, si uno se bautiza y nunca más regresa a la iglesia hasta su muerte, sigue siendo contado como miembro, a menos que uno renuncie o lo excomulguen.
Y se sigue mencionando las estadísticas de la Iglesia. Aun considerando que el número de 15 millones es correcto, entonces la población de la Iglesia representaría el 0.002% de la población mundial. Deberíamos ignorar todas las peticiones de derechos de igualdad que tan volcánmente demandan los mormones a través del mundo. Pero el tono burlón de Caro es lamentable y demuestra claramente por qué estas mujeres sufren tanto en la Iglesia. Sus peticiones y sus demandas son recibidas con burlas y el tema es visto como algo insignificante en la Iglesia. El problema es que muchas de estas mujeres que están participando en estos movimientos son algunas de las personas más activas y vocales en la Iglesia. Estas mujeres aman la Iglesia. Si yo fuera ellas, yo me iría. ¿Por qué quedarme en una iglesia donde yo es cierto que soy un ciudadano de segunda clase? Pero ellas permanecen en la iglesia porque ellas aman la iglesia. Seguir ignorando a estas mujeres es por lo menos peligroso para la imagen de la iglesia, ya que como vemos, los diarios y los noticieros del mundo están escuchando a estas mujeres. Algunos como Caro dirían que cambiar algo tan importante en la iglesia sería imposible, ya que el sacerdocio es una ley de Dios que ha sido igual desde los tiempos de Adán, bla, bla, bla. Pero la verdad es que muchos líderes, entre ellos el apóstol Bruce R. McConkie, dijeron lo mismo acerca de los negros, y hoy los negros tienen el sacerdocio en la iglesia. Sinceramente, esto parece una lucha para tratar de mantener el poder por parte de la gerontocracia mormona. Y si estas mujeres se van, no importa, total, van a seguir cocinando los libros para inflar los números de miembros y van a seguir inventando que tienen tantos millones de personas en la iglesia cuando en realidad menos de la mitad de ese número van. Además, supongamos que todos los miembros renunciaran mañana de la iglesia. Como hemos mencionado antes, la iglesia es tan rica, tiene tantas propiedades y negocios alrededor del mundo, que no sufriría en lo más mínimo en lo que respecta a su situación económica. Tal vez incluso sería mejor para la corporación del presidente. Como hablamos también, la iglesia en sí no existe, sino solamente la corporación del presidente de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En otras palabras, la corporación del presidente Monson. Pero si al menos podrían dejar de pretender que es una iglesia y pasar a ser un negocio de tiempo completo. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es La Hora del Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. Gracias. Pesquisas mormonas. Pi, pi, pi.